Para apuntar la densidad, como sabemos que teníamos 10 agujas y 20 pasadas, lo podemos apuntar sencillamente haciendo un rectángulo o un cuadrado y decir, vale, pues yo sé que aquí tengo 10 agujas y aquí tengo 20 pasadas, ¿sí? Y hemos dicho que en la tensión 6, que es esta que tengo aquí, lo que nos da son las 20 pasadas una medida y las 10 otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo las apunto en otro color porque así es muchísimo más claro. Y hemos dicho que en la parte de arriba, que son las agujas, o en la parte de abajo, nos da muy similar, con lo cual me quedo con que son 6 centímetros. Para calcular las pasadas, medimos en un lado y medimos en el otro, y si más o menos nos da igual, significa que la muestra está bien hecha. Y en este caso me da, pues mira, 8,7, 8,8. En el otro lado nos va a dar, pues sí, 8,6, 8,7. Lo podríamos calcular directamente con los milímetros si queréis, pero en este caso lo voy a redondear a 9. ¿Vale? Esto sería la densidad de punto que tengo para la tensión 6. No hace falta que calculéis la densidad de punto para todas las muestras que tengáis. Escoged la que más os guste después de lavarla y plancharla, que os guste de estiramiento, que os guste de aspecto también, de tacto, y con ella haremos un cálculo que se hace con una regla de 3 para saber cuántos puntos y cuántas pasadas necesitamos en cada proyecto. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer un cuadrado de 20 centímetros por 20 centímetros, que haga 20 centímetros por 20 centímetros, tendríamos que calcular, hacer una regla de 3 con esta proporción. Es decir, nuestro ejemplo dice, por ejemplo, para calcular las agujas, ¿vale? No las pasadas. Las agujas sabemos que 6 centímetros son igual a 10 agujas. Y yo lo que quiero saber es si 20 centímetros, ¿cuántas agujas me tiene que dar? ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante una regla de 3. Lo que vamos a tener que hacer cada vez es multiplicar los centímetros por el número de agujas y lo dividimos por la proporción que ya sabemos que existe. Es decir, en este caso sería 20 por 10 y el resultado dividido entre 6, que en este caso nos da 33,3 periódico, ¿vale? Como no nos conviene el 3 periódico porque no podemos poner un tercio de una aguja, lo podríamos dejar en 33 agujas o, si por lo que sea queremos que sean pares, porque tenemos que hacer algún tipo de patrón, lo podemos dejar en 34 o en 32. Para calcular el número de pasadas que necesitamos, tenemos que hacer la misma proporción, pero con las medidas correctas. Es decir, en este caso, 9 centímetros son iguales a 20 pasadas, jolín, me equivoco todo el rato, 20 pasadas, y yo lo que quiero es tener 20 centímetros. Entonces, 20 centímetros, ¿cuántas pasadas van a ser? Tenemos que hacer el mismo cálculo. Multiplicamos los centímetros por las pasadas y lo dividimos entre los centímetros de la proporción que ya sabemos que existe. Serían 20 por 20 divididos entre 9, que en este caso nos da un resultado similar al anterior, es decir, nos da 44,4 periódico. Igual que antes, no nos interesa tener un coma nada porque no podemos poner una parte parcial de una aguja, entonces lo que hacemos es que lo redondeamos o bien a 44 o bien a 45. Yo suelo quedarme siempre con los números pares porque son más fáciles de dividir cuando tenemos cualquier tipo de diseño. En este caso, yo me quedaría con 44 pasadas. Es súper importante que anotéis todos los cálculos y todas las muestras que hagáis siempre súper bien. Entonces, ahora que ya tengo el cálculo, diría, vale, pues estos 20 centímetros son 32 agujas y estas 44 pasadas las pongo aquí, ¿vale? Y este cuadrado sería en tensión 6. Así, pase lo que pase, siempre tenemos la proporción anotada en lo que tenemos que hacer.